Tomé la decisión de recorrer Estados Unidos junto a ti, pero qué mejor que empecemos esta serie de videos por una ciudad que no necesita presentación, con decir tan solo lugares como Times Square, Estatua de la Libertad o el famosísimo puente de Brooklyn. Ya sabes dónde estoy, así que sin más preámbulos, sé bienvenido a Nueva York. Desde que era un niño y vivía en Venezuela, siempre crecí con el pensamiento que viajar a Nueva York era para ricos, debido a las necesidades económicas que se vivían en mi familia para ese momento. O como a veces me decía mi mamá, si no te gusta dónde vamos a ir, mejor vete a Nueva York. Así que el destino como que me conocía, que me trajo hasta aquí, la ciudad de los rascacielos de lujo. New York es la ciudad más poblada de los Estados Unidos y una de las más densamente pobladas a nivel mundial. Tiene muchos lugares y edificios que son reconocidos por todo el mundo. Como dato curioso, en esta ciudad a diario se pueden llegar a escuchar más de 700 idiomas y dialectos debido a la diversidad multicultural que envuelve a Nueva York. Así que ponte cómodo para recorrer la ciudad que nunca duerme. Bueno, quiero poner un poquito de acción a este video. El día de hoy, este recorrido lo voy a hacer con tan solo $20 en mi bolsillo. Así como lo oyes, $20. Mi idea es demostrarte que se puede recorrer una de las ciudades más caras del mundo y una de las más caras de Estados Unidos con tan solo $20 en el bolsillo. ¿Será esto posible? Quédate hasta el final de este video porque yo estoy más que seguro que lo vamos a lograr. Así que bueno, no perdamos más tiempo, vámonos. Nueva York es una ciudad para recorrer la plenitud, pero esto no es cuestión de un día. Es como una frase interesante que leí que dice: hay algo en el aire de Nueva York que hace que dormir sea un desperdicio. Conocer esta megaciudad te puede llevar hasta semanas para lograr visitar sus sitios más icónicos. Te traje a hacer este pequeño recorrido por el Midtown de Manhattan, pensando en algo económico si es que no tienes mucho tiempo y dinero para pasar un día diferente con $20 en Nueva York. Bueno, lo que yo tengo ahí atrás es el Hotel New York City Raw. Este hotel fue dispuesto por la ciudad de Nueva York para que refugie a todos los inmigrantes ilegales que llegan acá. Bueno, este es uno de los tantos hoteles que han arrendado para esta problemática de la ciudad. Te quise contar porque es una de las cosas que te vas a encontrar aquí en Nueva York y tienes que tener mucho cuidado porque el ambiente alrededor del hotel es un poquito hostil. Mucha gente usando sustancias y la gente está postada ahí en la calle. A veces hay pelea, hay riñas, y justo cuando yo llegué había unas riñas. Entonces es parte de lo que te vas a encontrar aquí en Nueva York. Así que ten cuidado cuando camines por acá y no digas que no te lo conté. Este hotel, que fue hecho en 1928, donde el arquitecto procuró en diseñar un sitio elegante y contemporáneo, lo que hoy en día es una realidad completamente distinta a los demás hoteles de la zona. Este se encuentra muy cerca del Times Square y actualmente ha tenido mucho de qué hablar, ya que según los medios, los refugiados han hecho desmanes al interior del lugar. Estas pantallas que tengo allá atrás ya me delatan al lugar donde estamos arribando, porque me estoy proponiendo cumplir a cabalidad el desafío que hicimos de no gastar más de $20. Si sigues derecho por esta avenida de Times Square, te encuentras con el Central Park. Es totalmente gratuito, excepto por lo menos como el zoológico que está allí, hay otras atracciones, el carrusel y ese tipo de cosas. Si quieres rentar una bicicleta, ya queda a tu discreción y a tu bolsillo. En mi caso, yo estoy disfrutando la ciudad como para una persona que viene, se para acá, dice: no tengo mucho dinero, pero estoy de paso por Nueva York, quiero hacer un recorrido, ¿dónde puedo hacerlo? Este video es para ti. Y bueno, y también que te dé una idea de cómo está Nueva York últimamente. Esto es Times Square, así luce de día. Si quieres ver cómo luce de noche, tengo un video aquí en el canal, lo puedes ir a ver cuando quieras. Al finalizar este video, puedes ir a ver el video de Times Square de noche. Yo estuve aquí a medianoche grabando para ti, así luce de día, porque esta ciudad nunca duerme. Vean, allá está el Times Square, te vienes caminando como si vas para el Central Park. El Central Park está hacia allá, de hecho desde aquí se ven los árboles de allá del Central Park. En el medio te encuentras esta pizzería que está aquí,
Esta pizzería vende la pizza un poquito más económica y te puede rendir un poco más el dinero cuando vengas acá a Nueva York. De hecho que he salido hasta aquí, me la están saludando ya adentro el cocinero. Así que bueno, vamos a entrar a probar la pizza. ¿Cómo están? La número 1, ¿no? Sí, dígale ahí a la gente. La número 1, Rey's Pizza, cuando quieran, de donde vengan, aquí estoy. Seguro. Tony, el pizzero. O sea que la pizza que vamos a comer, usted las hizo. Yo mero. Muy bien. Aquí está, mira. ¿Usted se llama Tony? Tony, aquí, no te miento, mira. Ok, gracias Tony. Pero bueno, la gente que venga, que está viendo el video, venga a preguntar por Tony aquí. Ya les dije dónde queda la pizzería. Ahí. Hago esta pausa para invitarte. Si te está gustando este recorrido por Nueva York, le des me gusta a este video con la manito hacia arriba y te suscribas al canal. Comparte este video con aquel que le gusten lugares como Nueva York, donde lo mejor de todo, que en este viaje de aventuras, el boleto es gratis para ti. Ahora que eres parte de la comunidad, sigamos recorriendo Nueva York. Yo me pedí 2 pizzas y vamos a ver cuánto es la cuenta. Hi there. How much is the pizza? 2 slices? Yeah. Any drink on it? How much is the drink? Okay, if you're gonna follow us on Instagram, you're gonna post it? Yeah. If you post it, Ok. no problem. Dice que si lo siguen, él me da un booster. Así que, ¿cuál es tu Instagram? You're gonna follow us on Instagram, you're gonna post it. Ok, ponen Ray Pizza. Tienen que seguirlo. One drink one. Acabamos de gastar $15. $15. Lo vamos a lograr. Bueno, pude sentarme ya a descansar un poquito. Después de esta caminata, voy a comer la pizza, que es lo más barato aquí en Nueva York. Ya vieron, gasté $15 en total. Me quedan estos $7 que me puedo mover en el tren, puedo caminar y entonces puedo ir al hotel, puedo venir. Así que bueno, vamos a degustar. Como siempre, hay que probar lo mejor del lugar. Dicen que esta es de las pizzas más famosas de aquí. Así que bueno, vamos a comerla y ver qué tal. Miren lo grande que es la pizza. Miren lo grande que es. Ok, let's go. No sé si es el hambre que tengo, pero está muy buena. Yo mientras me como la pizza, te sigan viendo el video. Después de recargar energía, seguimos con el recorrido por la ciudad. Visitaremos otro lugar gratuito que puedes incluir en tu itinerario cuando estés de visita acá en Nueva York. Antes de llegar al Rockefeller Center, están aquí los famosos de comida árabe, así que tienen varios carritos, mira. Preparan aquí y allá. Ambos carros trabajan conjuntos. Impresionante, ¿no? Pero aquí vienen muchos famosos a comer y todo eso. Si quieres vivir la experiencia, ahí está. Ok, un costado del Radio City Hall, que es este edificio histórico que está aquí, que también es súper famoso, está a un costado del Rockefeller Center, que es donde te voy a llevar ahora para contarte un poco de historia de este lugar, que sé que lo has visto mucho en las películas y en muchas series de televisión, pero a lo mejor no tenías bien claro toda la historia de él. Así que vamos para allá. El Radio City Music Hall fue inaugurado el 27 de diciembre de 1932. Por un tiempo, fue considerado como el primer destino turístico de la ciudad de Nueva York. Este cuenta con 6.000 butacas. Al momento de su inauguración fue considerado como el teatro más grande del mundo. Desde entonces, más de 300 millones de personas han ido al Radio City Music Hall para disfrutar de espectáculos de teatro, películas, conciertos y eventos especiales. ¿Cómo olvidar esta famosa fotografía, parte de la historia inmortal de este famoso teatro? Ahora que aprendimos todo esto sobre el Radio City Music Hall, sigamos con nuestro recorrido. Esta entrada, ya estamos aquí a un costado del Rockefeller Center, está el Top of the Rock, que es uno de los miradores de este rascacielos. La entrada oscila entre $40 a $80. Y digo oscila porque hay muchos beneficios que tú puedes tener, como la tarjeta City Pass de New York. Si no tienes información, ponlo en Google City Pass y la vas a ver, que te da acceso a muchos de estos museos alrededor de Nueva York y tienes descuentos y muchos beneficios. Entre ellos un descuento muy considerable en la entrada de lugares como este. Por eso te digo que oscila entre $40 y $80. Si queréis ir al Top of the Rock y tener una vista exclusiva de toda la ciudad de Nueva York. Bueno, te he traído hasta el hito histórico de Nueva York, el Rockefeller Center. Este edificio, que tiene más de 85 años de construido, fue nombrado en 1987 como Patrimonio Histórico de Estados Unidos. De igual manera, aquí se hacen conciertos, se levanta el árbol de Navidad cada año, vienen muchos famosos a hacer conciertos gratuitos en esta plazoleta que da hacia el Rockefeller Center.
Ahora te he traído a uno de los lugares también imperdibles acá, que es la Estación Central de Nueva York, que también se han filmado muchas películas muy famosas. Te doy la bienvenida. Te puedes dar cuenta la infraestructura tan grande que tiene este lugar. Es de verdad impresionante y también imponente. Cuando entras aquí y te encuentras con este hall tan maravilloso, de verdad que es súper imponente. Los detalles que hay en la infraestructura, en el techo, míralo tú mismo y saca las conclusiones. Bueno, espero que te haya gustado este recorrido por el Midtown en Nueva York. Y como siempre les digo, los leo en los comentarios y nos vemos en nuestro próximo video. Chao, chao.